Valeria me escucha perfectamente ahí, así que... Si estás analizando Pautar en Radio, te proponemos conocer nuestros nuevos planes para sumarte a nuestras tandas y no vas a querer perderte. Apurate, cupos limitados. Esperamos tu contacto 02355 1544 0092 FM Central. Y bienvenido al éxito. Valeria Mena, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, la verdad que las casas siempre son pocas y los aspirantes son muchos. Y atrás de los aspirantes seguramente el trabajo de ustedes también se vuelve más difícil, ¿no? Sí, la verdad es que 38 viviendas que están entabladas en lo que es el barrio René Favaloro, que es un barrio que es municipal, el terreno es municipal, pero las viviendas son de provincia de Buenos Aires, con lo cual nosotros empezamos en principio con una preinscripción donde se anotaron 3.340 personas. De allí fuimos verificando si estas personas les habíamos entregado o no materiales o algún terreno municipal o alguna vivienda municipal. De ahí quedaron alrededor de 2.000 familias, 2.000 personas en realidad. Y lo que hicimos es un trabajo que es bastante más difícil, bastante más de hormiga, pero las llamamos una por una a las personas para que vengan a inscribirse en el registro de necesidad habitacional de la provincia de Buenos Aires, registro único de necesidad habitacional de la provincia de Buenos Aires. Y ese registro, cuando se conforme, es el que va a ir a provincia va a volver a verificar que esas personas no tengan ninguna vivienda entregada por provincia o algún lote entregado por provincia, y finalmente ese listado va a ser publicado y va a ser el que va a ir a un sorteo. Hasta el momento vamos alrededor de casi 900 personas entrevistadas. No van a ser las mismas 2.000 que pasaron desde la preinscripción. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer la entrevista telefónica, el llamado telefónico y la entrevista personal, nos empezamos a dar cuenta que si bien acreditaban para poder preinscribirse, cuando empezamos a indagar eran personas, por ejemplo, en un domicilio había 3 adultos y los 3 se anotaron por separado. O nos pasó que jóvenes, muy jóvenes, que todavía no tienen familia. Cabe aclarar que estas casas son para familias, porque tienen 2 habitaciones, es para una familia. Entonces empezamos a acreditar de que la verdad es que estas personas no tenían ningún proyecto familiar todavía, porque eran muy jóvenes. Y al momento de preguntarles dónde se iban a con quién se iban a vivir, la verdad es que si bien el grupo familiar que hoy tienen lo componen sus padres, por ejemplo, no se van a ir a vivir con los padres. Entonces ya deja de ser un grupo familiar. Nosotros estamos en permanente contacto con el registro, con Ricardo, que es el director del registro, porque la verdad que nos surgieron un montón de dudas. Por ejemplo, otra cosa que nos pasó es cómo inscribir a personas cuando vienen, por un lado, la mamá con el documento de los niños y por otro lado el papá con el documento de los mismos niños. En ese caso lo que pasa es que entra en un conflicto, aparece la palabra conflicto, claro, porque son 2 personas con los mismos hijos. Entonces, ¿a quién de los 2 inscribir o se anula uno con el otro? Entonces, lo que nos piden del registro es que acrediten con una documentación fehaciente. Esto es con una sentencia de cuidado personal exclusivo o compartido, o la homologación de un acuerdo de cuidado personal, para verificar quién de las 2 progenitores tiene a cargo sus hijos, ¿sí? Ese es el que se anota. Nos ha pasado muchas veces eso. Sí. Es importante eso que dijiste, que en ese caso, claro, complica a las familias que se han divorciado, que hoy tienes las familias ensambladas, ¿no? Entonces es importante que lo dijiste, que en ese caso en que queda anotado es el que tiene a los hijos a cargo. Exactamente, porque volvemos a lo mismo, es una casa de vivienda familiar
y que tiene los hijos a cargo de manera permanente. Digo, no significa que no tenga contacto con el otro progenitor. Después nos ha pasado, de que por ahí no acreditaba la residencia en Lincoln ciudad. Esto también es bueno aclararlo porque, si bien los pueblos del distrito son también de Lincoln, pero no pretendemos, o en realidad el registro no pretende, es de que una persona de una localidad se mude a Lincoln para tener una casa. Así que fuimos sorteando todas esas cuestiones. Como yo te decía antes, nos basamos en el registro único de vivienda, de necesidad habitacional, con todos los parámetros que ellos ponen. Eso está en el decreto 134 del año 2017. Y de ahí también, porque también hubo una polémica también con el tema de los requisitos. Los requisitos están sacados de ese decreto provincial, o sea, no es que nosotros inventamos nada. Para hacerlo más gráfico, ¿qué es lo que hace el municipio respecto de la inscripción? Es poder inscribir para provincia. Esto no es una cuestión de que ni el intendente, ni yo, ni ningún otro funcionario puede intervenir en esa situación de decir, no, pero hacer la excepción. No podemos, porque en realidad lo que nosotros hacemos es prestarle el servicio a provincia, porque las casas son provinciales, no tiene injerencia, no tengo injerencia yo y no tiene injerencia tampoco el intendente. Eso también lo quería aclarar porque por ahí han surgido algunas cuestiones de decir, porque hay una necesidad o hay determinadas personas organizadas y entonces pretenden un trato especial. Así quisiésemos hacerlo, no lo podemos hacer. Claro, aparte si ya hay un registro y una normativa, lo que hacen ustedes es ajustarse a la normativa. Totalmente, y todas las dudas que tenemos, que nos van, estas dos te nombré, pero hay otras más, que nos van surgiendo, por ejemplo, nos pasaba que hacíamos con las parejas que están de novio, no están viviendo juntos. Es otro tema. Si se pelean antes. No, pero aparte no están conviviendo, no acreditan convivencia. Claro. Entonces, lo que nos pidió el registro, nos pidió Ricardo, que es el director del registro, es acrediten la convivencia. Si no hay una convivencia acreditada legalmente, no podemos inscribirlo, porque en realidad no están conviviendo y al no convivir no son grupo familiar. Entonces, todo esto que cuando se inscribieron por primera vez de manera online, no nos surgía estas cuestiones, pero ahora nos surgen. Pero más allá de estos, estos conflictos que hemos tenido o estas dudas que nos han generado, la verdad que podés ir a la MUNI y fijarte, se está dando todo con total naturalidad. Lo que hacen desde la Secretaría es llamar de un día para el otro, o sea, o de un viernes para un lunes o de un lunes para un martes, y le dan un horario exacto para que vayan. ¿Para qué? Para que no estén esperando tampoco. Los horarios que están inscribiendo desde las 8 de la mañana a las 12 y un horario por la tarde, que eso también prolongamos el horario para ser más rápido, de 13 a 16 horas, también se están dando turnos. La entrevista, si no existe ningún tipo de duda, dura 5 minutos. Porque lo que nos pasa también con este registro, que como es de provincia y está conectado con el RENAPER, vos pones un documento y te sale todo lo que está relacionado con ese documento. Yo pongo mi documento, salen todos mis hijos. O sea, entonces te va ahorrando bastante el trabajo. Sí, yo lo que vi el otro día ayer, que justamente pasé, por si vos estaba para hacer una nota, pasé y estuve un ratito ahí, sí, vi que me llamó la atención, que era muy ágil, que era tomar datos, vi que metían la computadora y medían. No, pero lo que yo quería, sin salirme del tema de esto mismo, me parece que, claro, la realidad social que ha cambiado en la Argentina, con las familias ensambladas, creo que también ha complicado un poco no solo lo que es esta inscripción de esta casa en esta oportunidad, sino también cuando viene el tema de los terrenos a veces, porque creo que hay más demanda de terreno, ha crecido tanto, porque a lo mejor donde tenían un terreno al separarse necesitan otro terreno, a veces necesitan 2 y hasta 3 donde antes era 1. Sí, eso es verdad. También es cierto que nos ha pasado de personas que especulan para el momento que se vayan a separar,
y la verdad es que no podemos anotar a una persona para el momento que si alguna vez se separa de su pareja, la podemos anotar. Esto quiero aclarar también porque van a haber muchos, o sea, nosotros les vamos dando la devolución en el momento, pero muchos le va a llegar la devolución después, que hay una palabra que se llama resuelto, y es, si vos en este momento tenés vivienda, tenés dónde vivir, porque es tuya, o porque te la prestaron, o porque tu pareja tiene, eso hoy está resuelto. Claro. Hoy está resuelto. Digamos, te pasa el conflicto, que te separaste, que bueno, ahí se vuelve a tomar el registro. Eso también nos hizo mucho hincapié Ricardo desde el registro, porque nos dijo, usted tiene que tomar la radiografía de hoy, de cómo hoy está la familia esa. Digamos, no hacer futurismo de si en algún momento se separan o demás. Entonces, es muy serio. Lo hacemos con la mayor transparencia posible, o sea, no con la posible, con toda la transparencia en realidad. Les mostramos a las familias cómo es el programa, qué es lo que estamos cargando, y le damos una constancia de que están ingresadas al registro. Pero volvemos a lo mismo. Es verdad que son muy pocas casas para la demanda que hay. También es cierto que nosotros ya, esta es la 4ª vez que inscribimos, porque tenemos 3 planes que son municipales, y no me sorprende de que en este plan particularmente haya tanta inscripción. Y te digo por qué, porque es llave en mano. Los otros que hemos hecho nosotros, la familia tenía que poner un esfuerzo, o monetario, o un esfuerzo físico para poder hacerse la casa, digamos, o ser albañil o pagarle a un albañil, o tener un lote, en los diferentes casos. Hablo del plan semilla y hablo del de autoconstrucción, que tuvimos mucho menos cantidad de personas que se vinieron a anotar. Claro. Por eso digo, por ahí muchos dicen, uy, pero entonces ¿cuánto es la demanda de Lincoln? 3.000, y no sé si es 3.000, es la cantidad de personas que, como te decía antes, muchos jóvenes o personas que ya tienen su vivienda, pero que dicen, bueno, por si algún día me separo, me voy a anotar en una vivienda. Sí, es gracioso, pero es así. Por las dudas. Hemos escuchado de todo, o hemos escuchado personas que han dicho, yo la semana vivo en un lugar, pero el fin de semana estoy en el otro, entonces quiero una casa para el otro. Sí, hemos escuchado de todo, aunque vos no quieras creer, hemos escuchado de todo. Por eso no hay que sorprenderse desde el número inicial a lo que vaya a quedar dentro del registro, va a variar muchísimo, porque no, o sea, y no es un capricho nuestro. Esto está dentro del registro, está dentro del director que nos va guiando a decir, esta persona sí acredita, esta persona no acredita, porque, a ver, esto es para las viviendas. Después en el registro vos te podés anotar permanentemente, claro, no hay problema, pero sí, para las viviendas estas son, digamos, las condiciones que tenés que tener. No, te escuchaba, evidentemente no es fácil la tarea, no es fácil a veces hacerle entender a aquel que está en algunas circunstancias que no va a entrar y que quiere tener razón. Yo ayer escuchaba una mujer afuera de la municipalidad hablando por teléfono, me reía solo porque evidentemente no tenía razón en lo que decía, pero bueno, cada uno, porque a veces no miramos hacia el otro, que hay otro que tiene más necesidad que nosotros. No, yo quería decir esto. Claro, se dejaron de hacer viviendas en Lincoln, pero también en esto a veces hay medias verdades. ¿Por qué? Es cierto que hubo una época en la década del 80 que hicieron muchísimas viviendas y parte del 90. Es cierto. Pero no las hacía la municipalidad. Eran planes provinciales y nacionales. Ahora, ¿cuántos planes provinciales y nacionales llegaron de viviendas cuando estaba usted en el gobierno? Ninguno, este es el primero. Bueno, entonces, ¿te imaginás que antes llegaban viviendas, se hacían casi hasta 100 viviendas, muchísimas, ¿no? En épocas anteriores. Se cortó en el 90 y pico se cortó. Después cuando se fundió el Instituto de la Vivienda, chao, se robaron la plata, se acabó la historia. Pero digo, esto hay que decir, porque se dice, en la época tal hicieron tanto, claro, pero ¿quién hacía? ¿La municipalidad o la hacía el Estado provincial o nacional? Importante aclararlo eso. No, eso también. Nosotros hemos tenido, digamos, estas 38 viviendas y las viviendas del Procrear, que todos saben que es muy difícil entrar a Procrear, tenés que tener sobre todo una condición económica determinada, que es lo que más miran, digamos, porque después hay que pagarla. Estas también se pagan.
está alrededor, eso también nos aclararon desde el registro, alrededor de entre los 100 y 150 mil pesos por mes van a tener que pagar, que por supuesto no se acerca a un alquiler, pero digamos, es una cuota importante, no es como las otras cuotas que por ahí eran, no sé, casi irrisorias lo que se pagaba, pero bueno, eso también nos aclararon, eso igual no es condicionamiento para dejar de anotar a nadie, se puede anotar todo, pero tienen que saber las familias que la cuota que le va a llegar es de ese monto. Y también otra cosa que nos aclararon del registro es que pudiésemos anotar, por supuesto, las personas que tienen mayor vulnerabilidad, pero las otras personas que no tienen tanta vulnerabilidad social, que tienen un trabajo en blanco, que tienen que pueden proyectar un crecimiento, esas personas también, porque lo que pretende Provincia también es que en este barrio sea un barrio heterogéneo, digamos, de personas con mucha vulnerabilidad social, pero personas que no tienen tanta vulnerabilidad social y que tengan, pero que no tienen la oportunidad hoy, estamos hablando de hoy, de poder comprarse una casa o comprarse un terreno. Como vos bien decías, cierto, vos por ejemplo, yo soy del 79, pero por ejemplo, sé que de los 80 o en los 90, vos te podías comprar tu casa o te podías comprar tu terreno. Hoy es cierto que los jóvenes les cuesta muchísimo más que a cualquier otra persona, pero también es cierto que se puede lograr. Es cierto, te tenés que endeudar, es cierto, digo, le va a tocar a menos jóvenes, digamos, van a tener que tener una estabilidad en el sentido que van a tener que tener una profesión o van a tener que tener algún ingreso que les permita, que no les permite, no todos tienen un buen ingreso. Con lo que quiero decir es que de un universo de 1000, a lo mejor 20 se van a poder comprar la casa. Eso es verdad, eso lo reconozco, pero eso no significa que por eso yo tengo 20 años y yo no tengo, pero digo, alguien que tiene 20 años y vive con sus papás, diga, bueno, yo quiero una casa, y le está sacando la oportunidad a lo mejor a una familia que hace años que viene alquilando y que necesita una vivienda. Entonces, esto es así, digamos, no da para todos. Entonces hay que ver. Lo que pasa es que ahí se da el cuello, te decía, digamos, en general. Es decir, uno a veces podía, es decir, era otra situación económica. Yo recuerdo que nosotros ahorrábamos con mi padre. Es cierto también que la municipalidad en ese momento, en la época de la Bolaza, a vos te daba materiales a pagar. Entonces vos tenías materiales para empezar a levantar. Y algo que hacía don Marcelo, no paraba en ningún lado, pasaba el auto, por el auto y miraba, sabía quién sí, quién no. Era increíble, ¿no? Porque vos cuando iba y te daba otra tanda. Pero vos tenías que ir pagando tanto por mes. Generalmente nosotros cuando terminamos la casa, a los menos de 2 años ya habíamos pagado todo, es decir, todo lo que nos habían dado. Está bien que estaba esa ayuda del Estado, pero también las familias podían ahorrar. Ahora el problema es que los alquileres están altos, entre los alquileres, los servicios, y a veces no queda un peso, por más que la gente... Si la gente no alquilara, ahí sí tal vez tendría la posibilidad de hacerse la casa, pero ¿cómo hace? No, bueno, una es esa, y también el otro tema, bueno, nosotros también tenemos, o sea, eso ahora me diste el pie para decirte, nosotros tenemos todavía, y lo seguimos sosteniendo, lo que es las ayudas habitacionales, que también se les hace un convenio y también se pagan, que es otra forma de solución habitacional. Por eso cuando nosotros hicimos la preinscripción y veíamos que se anotaban personas que ya le habíamos otorgado materiales, dijimos, no, bueno, esta persona ya fue ayudada, ya fue, a lo mejor no tiene todo resuelto, pero ya tuvo un apoyo del Estado. Vayamos a que nunca tuvo ningún apoyo del Estado, porque no vino a solicitarlo o por lo que fuere. Pero también es cierto que en esto sí, por ahí me meto un poco más en lo que tiene que ver en la parte de la financiación. No hay buena oferta, mejor dicho, de créditos. Entonces, esto es una realidad, porque, a ver, yo mi casa me la hice con un crédito UBA. Claro. O sea, a 20 años. Estoy pagando todavía. Habrá sufrido bastante con estoy sufriendo, ¿no? Estoy sufriendo, pero lo estoy pagando todavía. Pero digo, entonces, y ahora todos los créditos que te salen son los créditos UBA. Entonces, es lógico que la gente por ahí puede llegar a tener acceso al crédito, que es otra manera de poder adquirir un inmueble, pero la verdad es que la oferta que hay no es buena. Cuando digamos, hace unos años atrás era buena la oferta del UBA, hoy no es buena, porque la verdad que
ha aumentado muchísimo y hay mucha inestabilidad. Entonces, la verdad, entre que hay poca oferta, o sea que, digamos, no quedás en el sorteo. Perfecto, bueno, saco un crédito y me hago la casa. Esa también es una cuestión bastante imposible, en muchos casos. Sí. Así tengas, digamos, un buen trabajo, que lo puedas, digamos, que te has acreditado para poder sacar un préstamo, pero la verdad es que no hay buena oferta. Ni del Banco Nación, ni del Banco Provincia, por ahí puede ser alguno de los bancos privados, pero la verdad que la gente no encara eso, primero porque no sabe qué es lo que va a terminar pagando, porque esa es la verdad, digamos, en esta cuestión financiera que nos hacen creer que está todo estable, que sabemos que no, ¿sí? Hoy escuchaba los datos de las vacaciones de invierno, el 10% menos que el año pasado. Sí. Entonces, si eso no es receso, eso no es estancamiento, eso es receso. Sí, seguro. Entonces, en toda esa situación yo entiendo que la gente no se puede hacer una casa, y lo recontra entiendo. Pero también entiendo que desde mi tarea, o la tarea, mejor dicho, del registro, es también poder llegarle a aquellos que están más complicados. Sí, lo más complicado, ¿por qué? Porque además de que tenés un alquiler, además que tenés que pagar los servicios, obviamente tienen hijos y tienen que tener una mantención de esos hijos, que muchos de ellos ni siquiera cobran ninguna retribución del Estado, ninguna ayuda del Estado. Entonces, por supuesto que les es súper difícil. Sí, yo lo que veía, escuchándote hablar, a mí se me venía a la memoria de otras épocas donde, claro, decía mucho que era mucho más factible. Esto que dice vos es real, es decir, la suba del dólar no es gratuita. Yo creo que después de las elecciones vamos a tener otro sacudón bastante grande, otra devaluación, claramente, sí. ¿No? Por más que se esté tapando un poquito, porque si el dólar se fue a casi a 1.400, para que el dólar esté tiene que estar a 1.500 según los economistas. Melconian fue bastante claro en un programa de televisión. Evidentemente va a venir otra devaluación que nos va a pegar otra vez muy fuerte. Entonces, volviendo al tema de las viviendas, es muy difícil en el sentido también que no tiene un terreno, tiene que pagar el terreno, y mientras pagás el terreno, si tenés que comprarte materiales, porque yo veo a veces gente que le ha dado un terreno a la municipalidad y veo que hay una pila de ladrillos y ahí se quedaron. Porque aparte vos decías, aquellos sacaron créditos que tienen estabilidad. ¿Según qué trabajo? Porque no todos los trabajos hoy en la Argentina te dan una estabilidad laboral a futuro. Sí, totalmente. Ni siquiera, mirá, te voy a decir un gremio, un sector, que vos me decís, bueno, un docente. ¿Cuánto gana un docente hoy? ¿Puedes sacar un crédito? No. Hoy, la mínima, estoy hablando de una primaria, con un solo turno, son 400.000 pesos. O sea, ¿qué puedes sacar? Eso fue una discusión que cuando vino gente de La Plata a ver las viviendas, me dice, bueno, pero esto puede ser para los lotes, que le podés dar un lote a un docente. Sí, ¿vos te pensás que un docente lo va a poder hacer? Está 1.800.000 el metro cuadrado para construir una vivienda. 1.800.000 te cobra. Dice, sí. ¿De dónde va a sacar un docente? ¿Dónde va a sacar un policía? No estamos hablando de alguien que ya por ahí tiene una trayectoria y se está por jubilar. Bueno, pero digamos, de alguien que ingresa a la docencia o que ingresa a policía. Y tiene que pagar el alquiler de eso, decís vos. Exactamente. Y tiene que comer. Y tiene que pagar los servicios. Entonces, ¿de dónde va a poder? Digo, yo a veces les digo esto. Tenés que mirar muy bien a quién le vas a otorgar un lote. Porque en realidad a veces le da más un problema que una solución. Porque tienen toda la buena voluntad de hacerlo, ¿sí? Trabajan, son responsables, pero la verdad es que no tienen un margen para poder pagar un albañil o para poder comprarse, así nosotros los podamos ayudar desde el municipio con los materiales. No pueden pagar un albañil y tampoco pueden endeudarse. Entonces, terminan siendo prisioneros de una situación. Por eso celebro esto de que puedan en este plan también anotarse esas personas.
Valeria, de lo que vos decís, me surge una pregunta que no puedo dejar de hacer. Desde que ustedes asumieron, ¿ustedes sienten que se ha desvalorizado el sueldo de la gente, que ha desmejorado la situación social? Sí, totalmente, sí. Nos damos cuenta en la cuestión, sobre todo en el tema, por ejemplo, de pago de servicio. Ahí nos damos cuenta que los servicios, por ejemplo, muchos servicios que estaban subsidiados ya no están tan subsidiados como, por ejemplo, la energía. La energía, hemos tenido personas que han venido con boletas de 400.000 pesos. Y vos mirás y decís, bueno, pero ¿qué pasó acá? Y no, en realidad, por ahí, es cierto, hay lugares, momentos estacionales donde, no sé, en una casa donde vive un adulto mayor, ¿sí?, que por ahí mudaron, en vez de, digamos, de tener la garrafa o tener la calefacción a gas, por ahí la mudaron a eléctrica, ¿no? Pero es cierto que si vos tenés o chicos muy chiquititos, o hijos, o sea, niños muy pequeños, o tenés adultos mayores, vos tenés que tener la casa calefaccionada todo el día, porque tienen frío. Y seguro. Entonces, sí, vos decís, ay, pero bueno, pero a ver, no pueden no tener la calefacción, digamos, y muchos se han mudado a lo que es la electricidad. Entonces, vos ves, sí, bueno, hubo un montón de consumo, pero también, teniendo la tarifa social y demás, la verdad es que los subsidios que ayudaban a esa familia, o sea, los subsidios del Estado, hay muchos que ya no están. Entonces, la boleta de la luz, que es un problemón, la boleta de la luz, se fue por las nubes. No tanto la del gas, porque la del gas por ahí no la usan tanto. O sea, muchos no consumen mucha cantidad de gas. Más que para calefaccionarse en algunos casos, pero es más económico, digamos, el gas. Pero la energía eléctrica es tremendo. La otra vez nos pasó con Edén, que fuimos a hablar, y nos pasó una situación dificilísima que dijimos, ay Dios, qué falta de empatía. Fuimos a hablar con el gerente porque nosotros lo que hacíamos era directamente, cuando ayudábamos a una familia, directamente poder sacar la ayuda a nombre de Edén. Bueno, ya no se puede hacer más. Entonces ahora la familia tiene que ir, retirar el cheque, cambiar el cheque, ir a pagar. O sea, está bien, es cierto, se le da la ayuda igual, pero es todo un proceso que te lleva tal vez toda la mañana. Y en realidad vos lo que querés es tratar de solucionarle, que por supuesto no le ayudamos a todas las familias a pagar la luz. Eso es verdad. Pero si uno toma la decisión de decir a esta familia sí, lo que querés hacer es tratar de facilitarle y simplificarle. Y que no le corten la luz. O sea, básicamente eso. Entonces, también te pasa que vos ves en muchos sectores de administrativos, digamos, tanto provinciales como nacionales, que hay una falta de empatía, una falta de decir, a ver, a vos no te pasa lo mismo que a mí, a vos no te pasa que ves la gente que está preocupada, que está mal. ¿Por qué no tratás de solucionarle en vez de ponerle una traba más? Porque además la gente está muy angustiada, hay mucha gente muy angustiada, porque es re difícil no poder dar a tus hijos cubrir las necesidades básicas, ¿sí? Entonces, no le compliques más la vida, no le des otro problema, porque después dicen, ay, la gente anda enojada. No está enojada, está cansada. Y preocupada. Muy preocupada. Pero digo, claro, cuando vos estás, yo quiero que hagamos este ejercicio. Vos ponete a pensar que no tenés para comer, que te están por cortar la luz, que te están por echar de tu casa porque no podés pagar el alquiler. ¿Vas a estar de buen humor? Por supuesto que no vas a estar de buen humor. Digo, nosotros desde la municipalidad, desde la secretaría, lo entendemos. O por supuesto no vamos a justificar ningún tipo de violencia, pero digo, entendemos la situación. Pero vos, esas mismas personas transitan por otros lugares donde no tienen la misma llegada. No, hay una frialdad total. Y eso tiene mucho que ver con el gobierno que tenemos. Con el gobierno a nivel nacional que tenemos. Y a nivel provincial que se ha cansado de regalar y ahora no tiene más para regalar nada. Entonces también es cierto que ahora los castigamos, ¿sí? Pero digo esto a mí no me puede contestar el gerente de Edén, que el problema es del usuario. No me puede contestar eso. Porque, a ver, él, como yo,
trabajo con los problemas de la gente. ¿O no? Y nosotros lo que trata de hacer es solucionarle los problemas a la gente. Por eso es un servicio el que se brinda. Exactamente. Entonces hay que servir. Yo no lo podía creer cuando me lo estaba diciendo. Digo, sí, por supuesto que lo gastó el usuario, no te voy a mentir, pero si te viene a pedir la ayuda y vos tenés que tratar de poder ayudarlo de la mejor manera. Entonces, esto del individualismo, ¿no? Problemas de otro, no sé, no, esta que nos está desangrando como sociedad es el individualismo. Sí, aparte hay gente que no está capacitada a defenderse dentro de ese individualismo. No, y que va a reaccionar como puede reaccionar. Sí, después decimos, uy, no, pero ¿cómo? Qué maleducado. Y va a reaccionar como puede. Porque la verdad que si vos estás en una situación, vuelvo a lo mismo, que no podés cubrir las necesidades básicas, te quiero ver si tenés buen humor. Te quiero ver si la educación la seguís teniendo o no la seguís teniendo. Valeria, un poco de este tema, está todo dentro de lo mismo, ¿no? Pero digo, ¿qué opinas de esto de Milei, de los vetos? Es tremendo porque la verdad es que le hace mucho mal al sistema democrático. O sea, esto es, hagan lo que ustedes quieran porque total después yo lo veto y después, o sea, no importa el Congreso, no importa, o sea, ustedes hablen como falta que diga, hablan pavadas, que total después yo hago lo que quiero. Es tremendo lo que está haciendo con los jubilados, es tremendo lo que está haciendo con las universidades. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay muchos funcionarios que han entrado, digamos, desde la línea de Milei. Nos pasa acá en Lincoln también, que vos tienen ese mismo pensamiento. Entonces, si bien obviamente nosotros desde la municipalidad no tenemos un pensamiento asistencialista, por supuesto que no, pero tampoco no queremos ser crueles, no somos crueles. Entendemos la situación de una persona que la está pasando mal, ¿sí? Nosotros atendemos situaciones muy extremas como la muerte de un familiar, como una persona que tiene un familiar con una adicción, o sea, temas muy, muy crueles, más allá de lo económico, digamos. Entonces, tenés que tener un poco de empatía y decir, bueno, yo me pongo en tu lugar y sé lo que te está pasando. Te podré solucionar o no te podré solucionar, pero por lo menos, a ver, yo te voy a escuchar, te voy a tratar bien, no te voy a decir, el problema es tuyo. Sí, a mí lo que me preocupa también, ya que estamos un poquito en el tema político, es lo siguiente. Yo escuchaba así, pero están los 2/3 para volver a... Y no, porque los gobernadores están negociando. Entonces la negociación, una negociación política, se deja los derechos y las necesidades de la ciudadanía. Caramba, es embromado, ¿eh? Sí. Es que, digamos, se ha terminado siendo... es casi como decir es como una empresa, ¿sí? Ya ha dejado de ser Estado para ser una empresa. No es culpa, obviamente, solo de Milei, por supuesto que no, pero también es cierto que yo me pongo un poco a pensar en el tema de los gobernadores, y es cierto que ellos también tienen que defender un poco su lugar, digamos, su patria, porque después son ellos los que tienen que dar la cara en la provincia. Por supuesto que no estoy de acuerdo que se deje de lado los derechos. Y que, por ejemplo, lo que estábamos hablando hoy, el derecho a la vivienda es un derecho, es cierto, pero también es una obligación tratar de encontrarlo cada uno y cada uno ponerlo mejor. Sí. Y el Estado tiene que estar ahí. El Estado no se puede borrar, como sea. A ver, si es con una vivienda, es con una vivienda, si es con una ayuda habitacional, es con una ayuda habitacional, si es una ayuda para un servicio, para poder pagar un servicio, el Estado tiene que estar, porque si el Estado se corre de ese lugar, digamos, deja a la ciudadanía desposeída o al azar, lo que va a pasar es que va a venir, digamos, como tierra de nadie. Esto va a ser como, y bueno, entonces, mejor entonces hago, no sé, trabajo como esclavo para poder si puedo tener algo más, o bien, bueno, y si no me meto en algo que no está tan bien, pero para ver si puedo poder comer llegar a fin de mes. Entonces
El Estado tiene que estar ahí. Sí, yo no tengo la misma, claro, yo no de otro lado, estoy viejo ya y vi otras cosas, ¿no? Entonces, a mí como los gobernadores están negociando, ¿y las convicciones dónde están? Porque antes vos tenías convicciones. Sí, obvio. Uno a veces ha pasado malos momentos porque tenés convicciones. Entonces, cuando vos tenés convicciones, tu gobernador tiene convicción, porque por más que piensen su gente de la provincia, pero de pronto vas a dejar que pase lo que va a pasar con los vetos de Milei porque estás arreglando tu comarca. Bueno, pensemos en un país federal, pensemos en un país integral. Acá muchas veces a mí la gente me pregunta, una simpleza, ¿no? ¿Por qué yo leo información de Robert? Dije, vaya, porque es federal. Bueno, entonces, un gobernador tiene que tener una mirada federal en una cosa mucho más importante, no es leer una información, sino en las convicciones. Porque también dentro de su provincia debe tener jubilados, debe tener discapacitados. Totalmente. ¿Y qué va a hacer Totalmente, con eso? Totalmente, sí. Sí. No puede ser parte de una quita de derechos. Eso lo entiendo perfecto, digamos, eso no tiene ninguna lógica. Digo ser parte porque, digamos, prestar los votos o prestar prestarse a ese acuerdo, digamos, es sacarle derechos a la ciudadanía. Principalmente volvemos a lo mismo, a los más vulnerables. Seguro. Yo siempre digo, los jubilados, porque, bueno, la mayoría vota, pero hay muchos que no votan. Se digo, es a donde siempre se ataca. Pero históricamente, no es de ahora, históricamente. Pero ahora ya, digo, también tiene que ver con la crueldad. Porque te lo estoy haciendo y además te estoy mostrando que lo estoy haciendo a propósito. Entonces, eso es lo que a la persona la vuelve más, ¿cómo te puedo decir? Más impaciente o dice, no, basta. Potente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me van a durar esta crueldad? Porque en realidad y encima Milei se jacta de ser cruel. O sea, es tremendo. Digo, hay cosas que yo puedo entender que hay que hacerlas, que puede haber un ajuste, está perfecto, pero no tampoco te burles en la cara de la persona que la está pasando mal. Sí. Bueno, Valeria, se me terminó el tiempo, pero yo digo que quería... Estábamos muy entretenidos. Lo único que digo es que yo después de haber visto a Milei en la nota con Fantino me parece que está loco. Es tremenda. Y todo el equipo. Es una barbaridad. Igual le ganó, déjame decirle esto. ¿La viste la nota? Sí. Le ganó el streaming del CONICET. Sí. Así que eso está bueno, que Porque la gente mire el CONICET y no mire Milei, está bueno. Porque a mí me pasa muchas veces, también a veces a nivel local, que a veces no voy a algún lugar, porque entran a pelearse por lo personal. Lo personal está bien, pero yo quiero lo colectivo, es decir, lo que de alguna manera es para todos. Entonces, ¿dónde quedaban las ideas por las peleas personales? Entonces, para que la pelea personal no me sirve a mí, no me sirve como pueblo, no me sirve como comunicador, como nada. No te representa. Claro. Eso creo que muchos nos ha pasado que ya muchos dirigentes a nivel nacional o provincial no nos representan. Bueno, y por eso dijo Valeria Mena, yo agarro el comité y hice una revolución de este comité radical. Y más o menos, no tanto como revolución, pero sí, algo ha cambiado. Gracias, Valeria. No, gracias a vos. Un gusto, ¿eh? Un gusto para mí también. Si estás analizando Pautar en Radio, te proponemos conocer nuestros nuevos planes para sumarte a nuestras tandas y no vas a querer perderte. Apurate, cupos limitados. Esperamos tu contacto 02355 1544 0092. FM Central. Y bienvenido al éxito. Cada año